Continuamos con la serie El Sermón y su presentación, parte 5, el evangelista. Y quiero leer con ustedes en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, vemos que el Señor instituyó que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No son los únicos dones que hay en la iglesia. El Señor repartió muchos dones. ¿Cómo sabemos que el ser evangelista es un don? Bueno, leemos el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y bueno, allí comienza a describir los dones dados por el Señor y que hoy son para el crecimiento de la iglesia, pero también para el evangelismo o llevar la palabra a otras personas. El evangelismo o el evangelista, como aparece aquí en el versículo 11, viene de la palabra evangelistes, que hace referencia a un anunciador de buenas noticias. Es decir, que los evangelistas somos anunciadores de buenas noticias. En la Biblia aparecen algunos evangelistas. Por ejemplo, si ustedes van conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 21, leemos el versículo 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Llama a Felipe ¿el qué? El evangelista. Si nosotros leemos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5, dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Haz obra de qué? De evangelista. No todos los maestros son evangelistas. No todos los profetas son evangelistas. Tampoco no todos los pastores son evangelistas. Saben que en la iglesia existen diferentes tipos de predicador, de acuerdo al estilo. Existe el predicador conferencista. El conferencista es el que hace una presentación formal. Por lo general se le llama conferencista al que predica la palabra en un auditorio grande. Y por lo general su tema es expositivo. Muchas veces busca informar. Muchas veces también enseña y aplica. Grabemos esas dos palabras hasta allí. Enseña la palabra y aplica, pero no es evangelista. Hace algunos años, en el distrito donde estoy, trajeron a un hermano muy bueno como conferencista. Explicaba muy bien los temas, pero no era evangelista. No era evangelista. Y en la iglesia hay predicadores muy buenos. Gente capaz de tener temas en un gran auditorio, explicar muy bien la palabra, pero no son evangelistas. También está el predicador seminarista o el que predica en un seminario. Los seminarios se predican o se tienen en un grupo más reducido. Por lo general hay preguntas y respuestas. En un seminario hay lo que es como una persona interactiva. Es decir, que interactúa con la congregación con preguntas, respuestas. También enseña y aplica. Pero no es evangelista. No es evangelista. Es muy bueno enseñando la palabra. Es muy bueno explicando los temas, explicando profecías,
santuario, cualquier tema de la Biblia, hermanos. Temas de familia, temas de salud. Pero muchos predicadores son seminaristas, mas no son evangelistas. Ahora también está el predicador maestro. Aquí la Biblia lo menciona, que el Señor algunos constituyó maestros. Y el maestro a la hora de predicar es más didáctico. Es más didáctico, lleva un proceso de formación o un proceso informativo. Explica detalladamente muy bien la palabra de Dios. Y también enseña y también aplica la palabra de Dios. Pero no es evangelista. No es evangelista. Es un maestro de Biblia. Yo recuerdo que hace algún tiempo estaba con un hermano y al hermano lo llamaron de una iglesia. Le habla a la persona, a la hermana X de la iglesia X, para que usted nos haga el favor y nos dirija una campaña de tal fecha a tal fecha. Y el hermano le dijo: hermana, yo puedo enseñar la palabra de Dios. Yo puedo ir y tener un tema, explicarlo, pero lo mío no es las campañas evangelísticas. Yo no tengo el don para ser un evangelista. No soy evangelista. Y es verdad, hermanos, en la iglesia hay muchos predicadores muy buenos, explican muy bien los temas, pero no todos son evangelistas. ¿Y a qué estás llamado tú? ¿Y a qué estoy llamado yo? Como parte de este ministerio, no estamos llamados solamente para enseñar. Sí, aquí nosotros también aprendemos y mucho. Cada día aprendemos y crecemos espiritualmente. Pero el propósito por el cual el Señor llamó a este ministerio y te llamó a ti a este ministerio es para que seamos evangelistas. También podemos enseñar, también podemos tener nuestros seminarios, también podemos tener nuestras conferencias. Pero hermanos, no olvidemos que el propósito principal es evangelizar, buscar almas para el reino de los cielos. Y eso debes hacer tú y debo hacer yo como evangelista. No limitarnos solamente a enseñar, es buscar almas para el reino de los cielos. Como evangelistas debemos cumplir con 3 tópicos esenciales a la hora de predicar la palabra, para que la persona dé el paso siguiente. ¿Cuáles son esos tópicos? El primer tópico: explicar. Explicar que la palabra de Dios, ser claros, ser precisos a la hora de enseñar la palabra de Dios. Nuestro manual, ¿cuál es? La Biblia. Nuestra fuente principal, la Biblia. Para que el Espíritu Santo llegue a la mente, llegue a la conciencia de las personas. Para que el Espíritu Santo les lleve a tomar la decisión por Jesús. Grabémonos eso. El propósito de explicar no es solamente informar, no es llenar la cabeza de información, es preparar a la mente para llevarla a dar un paso más. ¿Cuál es ese paso? Bueno, vamos a verlo más adelante. Y a través de una ilustración nosotros podemos explicar la palabra de Dios. A la hora de explicar la palabra de Dios, nosotros debemos predicar con certeza. Debemos predicar con certeza, pero además de eso, de una forma comprensiva. Que la gente entienda que hasta un niño, al escucharte a ti, al escucharme a mí como predicadores, no se distraiga. Que un niño de 5, 4
años en adelante, quede atento a escuchar la palabra de Dios, porque somos claros, porque argumentamos con la palabra de Dios. Claro, nosotros a la hora de predicar debemos buscar información que sea certera, información que sea comprobada, como por ejemplo recurrir a un diccionario bíblico o a un diccionario que no sea bíblico para definir algunas palabras. Mucho mejor un diccionario bíblico, porque nos lleva a los orígenes de las palabras, sea hebrea, griega o aramea. Nos lleva a la definición para comprender el significado dentro del contexto. Usted puede recurrir al diccionario bíblico adventista, Strong, hay muchos otros. Puede recurrir también a un comentario bíblico. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de Jonás, ¿qué es lo primero que debería hacer yo o deberías hacer tú? Bueno, es gusto de cada predicador. En mi caso, primero definiría el nombre Jonás. Primero definiría el nombre Nicodemo. Jonás significa paloma. La paloma es símbolo de paz, pero también las palomas eran anunciadoras porque habían las palomas mensajeras. Bueno, ya usted por allí se va y lo aplica. El caso de Nicodemo, Nicodemo significa victorioso. Bueno, usted puede tomar el nombre y aplicarlo. Es importante que nosotros como predicadores, a la hora de definir una palabra, si vamos a hablar acerca de la gracia, la misericordia, la bondad, el perdón, es importante que siempre hagamos una aplicación para ir preparando el corazón. Fíjense, con la información, con la explicación tocamos la mente, pero a la hora de dar la aplicación tocamos ¿qué? El corazón, para llevar a la persona a dar el paso siguiente. Ahora, nosotros también podemos recurrir, por ejemplo, a datos científicos para confirmar, para predicar. Hace algún tiempo escuchaba a un muchacho de una iglesia cristiana que va todos los domingos a su iglesia, y él vino convencido porque su pastor le había dicho que la tierra era plana. Porque como Josué dijo, sol detente en Gabaón y tú luna. Bueno, el pastor utilizando ese texto argumentó que la tierra era plana. Hermano, ¿cómo vamos a argumentar eso nosotros en un sermón? Científicamente está comprobada que la tierra no es plana. Y que ese texto en ningún momento está diciendo la tierra es plana, el sol gira alrededor de la tierra. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces tú y yo debemos argumentar con bases sólidas. Si es necesario recurrir a datos científicos, hermano, allí está. Datos científicos para presentar los 8 remedios naturales, porque es importante el aire, el tomar un poco de sol, la buena alimentación. Porque es importante el perdonar. ¿En qué nos beneficia ser misericordiosos? Entonces, fíjense, es importante siempre a la hora de explicar la palabra, argumentar con bases sólidas, sea la Biblia, sea el diccionario, sea el comentario bíblico, sea las informaciones científicas, y buscar información en fuentes confiables. Fuentes confiables. Hay hermanos propagando mensajes sobre ley dominical. Hermano, no hay ningún proyecto de ley dominical en Estados Unidos actualmente, ni siquiera una enmienda religiosa. Entonces, pero cuando haya eso, surja la noticia de fuentes oficiales de un proyecto de ley dominical o de enmienda religiosa, oficialmente, allí sí usted puede hablar de eso. Pero no como en las redes sociales, que ahora cada rato están publicando algo inminente el domingo. La marca de la bestia. Inminente. La marca de la bestia, un microchip que se está preparando para la humanidad. Hermano, no hay una información de ninguna de esas
en ninguna fuente confiable. O por ejemplo, a los hermanos que creen en el rapto, hace rato les tienen creyendo que se va a levantar el tercer templo de Jerusalén. Hermanos, no hay ningún proyecto en Israel para levantar un tercer templo de Salomón en Jerusalén. Ese es territorio dominado por los musulmanes. Es un territorio rodeado de mezquitas. ¿Y ustedes creen que van a permitir levantar un tercer templo allí? No. Aparte de eso, oficialmente no hay ningún proyecto para eso. Algunas organizaciones son las que se han dedicado a recoger fondos para eso, pero nada oficial. O por ejemplo, hace algunos años surgió en National Geographic el canal de que Jesús y María Magdalena eran esposos y que tuvieron una niña. Yo vi el documental, hermanos. El documental no tiene o no tuvo nada que ver absolutamente con la Biblia. Era solamente buscando vender humo para ensuciar el nombre de Jesús. Y entonces surge la película del Código Da Vinci. Ahora sí, terminar ensuciando el nombre de Jesús. Pero hermanos, el argumento que presentaban en National Geographic no tenía nada que ver con la Biblia. El nombre no era ni siquiera María. Los osarios era José, no Jesús. Y sin embargo, hubo una hermana cristiana de otra iglesia que vino de su iglesia un domingo y me preguntó si eso era verdad. Yo le dije, no, hermana, eso es falso. Eso es obra del diablo para ensuciar el nombre de Jesús. Ay, hermano, lo que pasa es que el pastor de mi iglesia dijo que eso sí era verdad, que Jesús se había casado con María Magdalena y habían tenido una niña. Hermano, no buscan fuentes confiables. Tú y yo, a la hora de enseñar, nuestra fuente principal es lo que dice la Biblia. Y a la hora de argumentar podemos recurrir a información. Ya les dije, los comentarios, diccionarios, datos científicos, fuentes oficiales, libros, páginas. Nosotros, a diferencia de otras iglesias, no nos basamos en un Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. No. Nosotros debemos sustentar siempre con la Biblia. Siempre con la Biblia. Y presentar argumentos a la hora de explicar la palabra de Dios. Los predicadores adventistas muchas veces llegamos hasta aquí. Argumentamos. Yo no sé si quizás el 90-95% de los que predican en nuestras iglesias cada semana, en las noches o en los sábados de culto, argumentan. Se predica la palabra y se argumenta con la palabra. Si hay que recurrir a datos científicos, se recurre. Si hay que recurrir a información oficial, se recurre. Pero al predicador o a los predicadores les está haciendo falta algo. Dar un paso más. Porque, por ejemplo, se habla del perdón. Y a la hora de concluir, hermanos, concluimos. Hermanos, nosotros debemos aprender a perdonar para tener paz en nuestras vidas, para mejorar nuestra relación con nuestros familiares o con los hermanos. Oremos y listo. No hay un llamado. No hay para dar el paso siguiente. Se habla de la misericordia y nosotros, hermanos, debemos ser misericordiosos, ayudar al pobre, ayudar al hermano que está necesitado. Se le da una breve aplicación y quiero invitarles a colocarse en pie. Vamos a orar. Se habla de la cruz, se define la cruz, el propósito de la cruz, lo que puede hacer la cruz por nuestra salvación. Y se concluye diciendo, hermanos, que
Cada día nosotros miremos la cruz de Jesús que murió por nuestros pecados. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Listo. Hasta allí somos buenos porque argumentando, hermanos, enseñamos muy bien la palabra de Dios. Y a la hora de predicar la palabra de Dios, con nuestros argumentos bíblicos bien fundados, hermanos, se le puede llevar el mensaje a una persona de otra denominación y se convierte al adventismo. Se le puede predicar la palabra a muchas personas y la palabra tiene poder. Pero falta que tú y yo aprendamos a dar un paso más a la hora de evangelizar. Cuando tú y yo presentemos la palabra, debemos hacerlo de una forma convincente, sencilla y bien estructurada. Y allí es donde viene la organización en tópicos o en partes de un sermón. Debemos entonces aprender a organizar nuestros sermones. Debemos aprender a buscar información certera para predicar la palabra. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre el infierno, hace algunos años atrás, unos rusos comenzaron a excavar y encontraron un pozo de metano. Y ellos pensaron que el metano era poco. Y para continuar excavando, metieron candela a eso y se formó una inmensa llama. Era metano. Y entonces ellos a ese lugar le llamaron, por la candela que se generó, la puerta del infierno. Generó una candela inmensa. Duró no 2 días como ellos calculaban, consumiéndose el metano. De inmediato, como ellos llamaron a eso la puerta del infierno, de inmediato algunos predicadores alarmistas de otras denominaciones dijeron: los rusos en sus excavaciones encontraron la puerta del infierno. Y se escuchan voces de las almas que se están consumiendo. ¿Cuáles voces? ¿Cuál puerta del infierno? Era un pozo de metano. Ellos le metieron candela y ahora agregaron mentira para engañar a la gente, haciendo creer que habían descubierto la puerta del infierno. Un pozo de metano. Y aún todavía hoy tiene metano ese pozo. Era un pozo inmenso debajo de la tierra. Pero claro, como ellos le llamaron la puerta del infierno, ahora el predicador de acá viene y dice: hallaron la puerta del infierno y ahí están las almas quemándose debajo de la tierra. Por no buscar, ¿qué? Información certera, información segura sobre esto. Pero tú y yo debemos siempre buscar información segura. Hermano, si usted no está seguro de algo, no lo diga. Si usted quiere compartir un dato científico o una información con la iglesia y usted no está seguro, no lo diga. No vaya a argumentar mentiras. Argumente con la palabra de Dios. Hasta aquí llega el predicador. Ese predicador de los miércoles, lunes en algunas iglesias, domingos en la noche, y muchos predicadores de sábado. Pero tú y yo estamos llamados a ser, ¿qué? Evangelistas, llamados a que la gente dé un paso más. Como evangelistas, nuestro propósito es buscar almas para el cielo.